En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Dice así: Luego Jesús y sus discípulos regresaron a las orillas del mar, pero una gran multitud de galileos los siguió, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Mucha gente, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces dijo a sus discípulos que le consiguieran una barca para evitar que la gente lo aplastara, porque había sanado a tantos que los que estaban enfermos se arrojaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se postraban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba severamente que no lo descubrieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el evangelio del día de hoy encontramos que el Señor Jesús caminan por ahí, dice, a orillas del mar, y una gran multitud de galileos lo siguió. Y no solamente de Galilea, dice también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de alrededores de Tiro y Sidón. Y lo seguían para oír lo que hacía, escuchar la voz de Dios o las palabras del Señor Jesús. Sabemos que impacta de muchas maneras. La palabra de Dios puede entrar a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, y de ahí viene una repercusión. Nos transforma, nos sintoniza, nos orienta, nos acomoda, nos proyecta. A muchos de nosotros nos ha ayudado la palabra de Dios para encontrar un llamado y una realización. Y no solamente hablo desde un aspecto meramente espiritual, hablamos en un sentido general. Hablando de la cuestión general, algunas personas han realizado obras de arte en diferentes sentidos. Han encontrado la vocación, casarse, vida consagrada, el servicio a los demás, el cómo hacer las cosas mejor para los demás. Escuchar la palabra de Dios nos cambia para bien, nos acomoda para bien. Hay personas que al escuchar el evangelio encuentran una respuesta a la interrogante de la vida. De ahí que entonces mucha gente acudía a oír, o en este caso, a escuchar la palabra. Tú muy bien sabes que la voz de Dios no siempre quita los problemas, pero escuchar la voz de Dios clarifica el camino. Estaba platicando por ahí uno de los sacerdotes. En el pasado había dicho algunas cosas que le acarrearon cierto tipo de problemas. Después, al estar leyendo la palabra, al estar leyendo libros espirituales, comprendió lo que Dios quería en sí de su situación de vida. Y dentro de todo aquello fue como acomodar estas piezas de un rompecabezas, y después de estarlas guardando en su mente, aquellas frases, con una que le llegó, completó y entendió y se sentía contento, se sentía a gusto. La palabra de Dios entonces nos dirige. Tomar decisiones difíciles, pero guiados por la palabra, sabemos que nos lleva a rumbo seguro. La palabra de Dios no solo consuela, corrige, también cuestiona. Escuchar la predicación, leer la palabra y encontrar estas sacudidas que nos interpelan a nuestra manera de vivir para corregirnos. Es Dios hablándonos. La carta a los Hebreos capítulo 4 bien claramente lo dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Reconocer actitudes que dañan a otros y orientarles
también está dentro del plan divino, porque entonces nos corrige la palabra, nos cuestiona. Ciertamente tenemos que hablar desde una experiencia y desde una vivencia. La palabra de Dios también sana. Muchas veces al caminar en este mundo, en esta vida, heridos, y encontrar esas palabras sanadoras, purificadoras, es un bálsamo para el alma. El Señor Jesús habla al corazón herido. Nos lo dice allí en el Evangelio de Mateo: vengan a mí los que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Muchos hemos encontrado paz, llegamos a sentirnos amados y perdonados por Dios al escuchar la palabra. Por eso es que acudimos a Él. La palabra de Dios incluso nos libera. Muchas veces pensamos que estamos mal, como aquella señora que me escribía, me daba a conocer que se sentía apretujada en el corazón porque después de tantos consejos, recomendaciones para con su hija, que no quiso ser obediente y al final se fue, su desobediencia, su libertinaje le trajo consecuencias. Ella se sentía, la mamá, defraudada, lastimada, herida, y se cuestionaba en qué falló. Ella no falló. Su hija fue la que no quiso hacer caso a los consejos que ella le había dado. Escuchar la misma palabra de Dios le había dado entonces después consuelo. Superó culpas, sanó esas heridas. La palabra de Dios sostiene cuando muchas veces estamos tambaleando. Nos da esa esperanza en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, situaciones difíciles e incluso agónicas, donde ya pudiera ser que sabemos que estamos al borde de terminar nuestro caminar por este mundo porque somos seres limitados, somos seres finitos, tenemos un principio y un fin, y al ser materia, tarde o temprano vamos a terminar nuestro caminar por esta vida, pero escuchando la palabra también podemos encontrar esa esperanza, esa fortaleza. La voz de Dios, la palabra de Dios ordena incluso ese interior desordenado. Muchas veces las pasiones desordenadas están dando vueltas y vueltas porque les hemos dado cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, pero escuchar la palabra nos ayuda a vivir con serenidad, aún en esas situaciones difíciles. Por eso la voz de Dios ordena nuestro interior. No basta entonces, ciertamente, escuchar con los oídos. Hay que escuchar con el corazón y la vida. Muchos de estos seguían a Jesús, dice, para oír lo que hacía. Versículo 9. Entonces dijo a sus discípulos que le consiguieran una barca para evitar que la gente lo aplastara, porque había sanado a tantos que los que estaban enfermos se arrojaban sobre él para tocarlo. Aquí encontramos que el Señor Jesús pidió una barca para evitar ciertamente que la multitud lo apretujara. Es verdad que aquí la gente lo busca por necesidad. Todos quieren tocarlo, pero él corría el riesgo de ser aplastado y de que su misión se redujera solo a milagros. La barca, podemos decir, crea una distancia, pero también permite orden. Al mismo tiempo, protege la misión y hace que la comunidad se convierta en una comunidad que escucha. Dentro de ese desorden y ese caos, no iban a estar atentos. Hay que cuidar también nosotros ese desorden, ese caos en nuestra mente, en nuestras vidas, que muchas veces nos impide escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a misa, vamos a la oración, a la adoración y vamos con el teléfono activado de manera que están llegando los mensajes y buscamos mirar quién nos mandó mensaje y puede ser que ahí nos quedemos. Y ya fueron 5, ya fueron 10 o ya fueron hasta más minutos. En el caso de lo que pide el Señor Jesús a sus discípulos, que le consiguieran una barca. Esa barca podemos interpretarla como todo aquello que permite que esta palabra que nos comparte el Señor Jesús llegue sin ser deformada, agotada o sofocada. Esa barca es ese instrumento que sirvió para que la palabra fuera escuchada. La barca que hoy nos puede pedir el Señor Jesús a nosotros que somos discípulos puede ser no necesariamente algo material, puede ser
espacio de silencio. Mediante ese silencio podemos escuchar mejor la palabra. A veces no solamente es el ruido exterior, sino el ruido interior. Sin esa barca, en ese momento de caos, de confusión, la voz del Señor Jesús se hubiera perdido, porque lo estaban aplastando, y aunque Él les dijera, tranquilos, cálmense, se tenía que recurrir a eso. Por eso el Señor Jesús les dice, consíganme una barca. Esa barca también puede ser un orden en la vida, quizá activismo, muchas actividades. A muchos de nosotros que estamos dentro de la iglesia ya corremos para allá, corremos para acá. Activismo pastoral, pero sin oración ni discernimiento. Y entonces no escuchamos la voz de Dios. Puede ser que tú, que estás en tu matrimonio, tu trabajo, la atención a tus hijos, pero al mismo tiempo también estás en una labor de iglesia. Eres coordinador, haces esto, haces aquello, haces lo otro, pero no buscas ese tiempo de oración, de silencio, de relación con Dios. Esa barca puede ser orden en nuestras actividades. Yo muchas de las veces me veo sofocado, que ya tengo que hacer esto, que ya tengo que hacer aquello. Esto me lleva entonces a organizar mi vida, y en este organizar mi vida muchas veces me lleva a dormir poco tiempo. Y no es exageración, los que ven el diario misionero desde hace ya mucho tiempo lo saben. He estado haciendo estos diarios desde ese 17 de agosto del 2020. No es una simulación, es algo que busco vivir todos los días, y dentro de todas mis actividades tengo que darle prioridad a la oración, porque sé que sin ella todo lo que estoy haciendo no se sostiene, ni yo tampoco. Esta barca que pide el Señor a sus discípulos es quizá ese tiempo de silencio, ese orden en la vida, esa acción organizada o ese servicio organizado. Puede ser una logística bien preparada, no improvisando, no sacando las cosas de la manga. Esa barca puede ser una comunidad que sostenga un apostolado, trabajar en unión, trabajar en comunión, cercanos, colaborándose. Hay muchas cosas entonces que pudieran interpretarse como esa barca. Si no preparamos esa barca o ese medio o esa acción o ese material que sirva para hacer llegar el mensaje, la misión se vuelve confusión, la fe se vuelve espectáculo, mucho ruido, mucho sonsonete, el servicio incluso se vuelve desgastante. Pidámosle al buen Dios que nos guíe, que nos oriente. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro corazón, para que todo lo que pensemos, todo lo que digamos y todo lo que sintamos sea siempre conforme a su santa voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Señor, está siempre en peligro.